Hola y bienvenidos a otro que hay de nuevo, profe. No repitas lo que hiciste la última vez. I'm sorry. How are you? ¿Cómo estás, Walter? Estoy bien, así que tenemos que hablar de este asunto, así que continuemos. ¿Tienes prisa? Sí, porque el avión sale pronto. Y hay otra cosa en el horizonte que viene pronto, así que tenemos que resolver esto. Sí, pero antes de que podamos hablar de esto, oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos de estar a tu servicio y te pedimos que ilumines nuestras mentes en esta discusión y nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús ha cerrado. Y han cerrado la puerta del Santísimo que abrió en 1844. Ahora, Martín, esta fecha 1844 realmente irrita a la gente, ¿verdad? A mucha gente. Sí, y dicen, ¿dónde encontraste esta tontería de 1844? Bien, pongámoslo muy claro. ¿Hay una profecía de 2300 días en la Biblia? Sí, en Daniel. De acuerdo, ¿tiene un comienzo? Sí. De acuerdo, desde la emisión del decreto para restaurar Jerusalén, ¿verdad? 457. Eso fue 457. Eso es inamovible. Para asegurarse de que sea inamovible, él dice que hay una primera parte de esta profecía, que se llama la profecía de las 70 semanas, y predice con precisión cuándo vendría el Mesías. Y Jesús la cumplió al pie de la letra, porque la profecía determina que el Mesías estará aquí en el año 27 después de Cristo. Y los judíos dijeron, no lean esa profecía porque van a encontrar al Mesías y no queremos que lo encuentren. Sí, así que hay una maldición en ella. Cierto, así que no queremos que hagan eso, ¿verdad? Y entonces, este Mesías pondría fin al sistema de sacrificios que solo puede lograrse cuando el tipo se encuentra con el antitipo, cuando Cristo, el Cordero de Dios, quita los pecados del mundo. ¿De acuerdo? Preciso. Entonces, Martín, la profecía termina con el final de las 70 semanas o continúa hasta el final de los 2300 días. Sí, esa profecía es completa. Tiene que llegar hasta el final de los 2300 días. Entonces, si la primera parte es correcta y la historia demostró que es absolutamente correcta, entonces termina en 1844, les guste o no. Sí, porque no es algo separado. No se puede cortar y separar de los 2300. No puede ser. Entonces termina en 1844. ¿Qué tiene de bueno 1844? Es el año más crucial en la historia de la humanidad. Sí. En ese año, Martín, todo comenzó. La evolución fue puesta en el mundo. En ese año exacto. Ve y búscalo. Se encuentra en el origen de las especies, en la introducción. En 1844 presenté esta idea. Dios no es el creador, la naturaleza es la creadora. Por eso el primer ángel tuvo que salir. Entonces Dios tiene que ser eliminado de la sociedad. El comunismo en 1844 es cuando Marx y Engels deciden lanzar el comunismo. El ecumenismo comienza en 1844. El primer grupo ecuménico fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, y se basó en el ecumenismo en 1844. Los sistemas de comunicación en el mundo, los sistemas ferroviarios en el mundo comienzan en 1844. El espiritismo, el contraataque que se menciona en el libro de Apocalipsis, se une a las iglesias en su lucha contra la verdad. Comienza en 1844. ¿Qué más quieres? El existencialismo, el ocultismo, todo comienza en 1844. La ciencia de la arqueología y el descubrimiento de la verdad, los documentos del Sinaítico, todo ocurre en 1844. Dos corrientes de la palabra de Dios llegan al mundo. Es simplemente asombroso. La gente se pregunta, ¿qué es esto de 1844? Y luego todos van al gran chasco. Fue el mejor día de la tierra
porque Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó el juicio. Correcto, bien. Entonces 1844, donde está el arca, que contiene las 2 tablas de piedra, donde están escritos los mandamientos por el dedo de Jehová, Satanás está usando ahora todo tipo de artimañas durante el tiempo del sellamiento, implantando la verdad en sus mentes, para apartar las mentes del pueblo de Dios de la verdad presente y hacerlos vacilar. Vi una cobertura que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempos de angustia, y toda alma decidida por la verdad y de corazón puro debería ser cubierta con la cobertura del Todopoderoso. Es una decisión cognitiva que debes tomar. Repasemos esto. El mensaje del primer ángel llegó a todas las iglesias. Esa tontería de la evolución. Adora a Dios y dale gloria. El segundo mensaje separó al pueblo de quienes rechazaron el primero. El tercer mensaje lo dan quienes guardan los mandamientos y tienen el testimonio. Fue un proceso de crecimiento. Sí, ya aceptaste el primero y el segundo. Ahora puedes proclamar el tercero porque has progresado. Y deben permanecer separados. Y el cuarto ángel advierte a los que aún están en Babilonia que rompan sus lazos o recibirán las plagas. ¿Cierto? Si has barrido la casa y no la llenas con la verdad, ¿qué le sucede? 7 demonios, peores que el primero, regresan. Así que el mensaje se difunde. Babilonia, te has convertido en una casa de demonios, salgan. A principios de siglo, la obra se había extendido universalmente. En 1896, el secretario de Misiones Extranjeras escribió lo siguiente: con estas posiciones estratégicas, ahora ocupadas por el mensaje en casi todo el mundo, Dios, por su infinito poder, puede realizar una obra grande y poderosa en muy poco tiempo. Él acortará su obra en justicia. De este pequeño comienzo, un grupo despreciado se había convertido en un movimiento universal que se había extendido a todas partes del mundo: Australia, Nueva Zelanda, todo el mundo cristiano y no cristiano. Así que hoy podemos decir que solo hay 2 iglesias mundiales y estas se yuxtaponen. Solo hay 2. Sus diferencias son irreconciliables. Aunque algunos puedan pensar que lo son irreconciliables. Punto final. Y las banderas bajo las que se alzan están enemistadas entre sí. Es un conflicto entre la ley y el testimonio contra los mandamientos de los hombres. Es un conflicto entre la justicia por la fe y la justicia por las obras. Es una elección entre 2 sellos, el sello de Dios y la marca de la bestia, y determina el resultado eterno del conflicto. Todos se presentan ante esta elección y deciden a favor o en contra. Solo hay 2 opciones. Es entre Cristo y Satanás. Absolutamente, no hay otra opción. Isaías 8:16 al 20. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces, ¿qué debe ser el sello? Un afianzamiento en la verdad, y debe ser la ley la que se sella. Así que esa es la verdad. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés y el testimonio de los profetas. Esa debe ser la norma y el estándar. Ese es su credo, nada más. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, ¿acaso el espiritismo está entrando aquí? Oh, sí. Y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El Espíritu está guiando ahora. No, la palabra es el modelo por el cual el Espíritu guiará. Sí, si el Espíritu, si tienes el fuego y contradice la Biblia, no hay luz en él.
Todos estos movimientos donde la gente se desploma y empieza a murmurar y a decir cosas raras como los cuáqueros y todos esos que comenzaron alrededor de 1844, tenemos que estar atentos. ¿Qué están murmurando? Y si alguien viene a ti y te dice que tiene un mensaje de Dios para ti, tienes que ir y comprobarlo con la Biblia. ¿Está esto en armonía con lo que dice la palabra? Y luego viene ese versículo 20. Si no hablan conforme a la ley ni al testimonio, no tienen luz en ellos. Y eso es todo. Tómalo o déjalo. Así que aquí hay un pueblo que es traído a la vista que tiene que restaurar el sello, sellar la ley. Una señal de lealtad a Dios y su ley. Es el gobierno de Dios, no un falso rey, no un Acab, no una Jezabel que te dirá que no importa qué ley guardes mientras guardes mi ley y no la ley de Dios. Exactamente. Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico, y no Jezabel. No, esta Jezabel te dirá que la gracia de Dios es todo lo que necesitas y no fe. No fe, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, ¿qué viene después del 7º día? El resto ha terminado. ¿Por qué quieren descansar en el primer día? A trabajar, Jezabel. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dije que no me iba a emocionar. Así que me voy a calmar por completo. Ya veremos. Pregunta, ¿será fácil? No, definitivamente no. Veamos lo que leemos aquí en el deseado de todas las gentes. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza: yo sé a quién he creído, nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra, pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús podemos estar seguros. ¿Hay alguna salvación que pueda alcanzar por mis propias fuerzas? ¿Algo que yo pueda hacer? Cero. La justicia es por la fe. Así que si el pueblo de Dios no lo hace, si no trae este mensaje, las piedras clamarán. ¿Verdad? Martin, las piedras están clamando. Sin duda. Este es el libro de Charlie Kirk en la página 203. Aquí hay una captura de pantalla. Ahí está la portada de su libro. Leamos lo que dice ahí con un poco más de claridad. Así que esto es lo que dice en la página 203. Cita Apocalipsis 14:12. Aquí hay un llamado a la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. ¿No acabamos de hablar de eso? Creo que hemos hablado más de la mitad de esta lección que hemos tratado. Bien, así que en el último libro de las Escrituras, este es Charlie Kirk escribiendo: el pueblo de Dios se identifica como aquellos que se aferran a 2 marcas definitorias. Deben confiar en Jesús, confían en Jesús y guardan los mandamientos. Él los reconoció. Estos no son 2 bandos diferentes, sino un solo pueblo fiel tanto al pacto como a Cristo. El mandamiento del sábado es el más largo y detallado de los 10 y el único que identifica explícitamente a Dios como creador. Parece como el remanente. Tiene sentido entonces que en una era apocalíptica definida por el engaño espiritual y la adoración falsa, el sábado resurgiera como señal de fidelidad. ¿No leímos eso en Isaías 58? Estoy atónito. Sí, las piedras clamarán. Las piedras están clamando. Este hombre no era parte de este remanente, pero lo reconoció. Reconoció la verdad.
Reconoció las características que lo identifican. Entonces, si es posible para él reconocerlo, ¿es posible que todos lo reconozcan? Claro que sí. ¿Por qué la misma organización que él creó se dirige hacia el papado y el domingo? Porque me recuerda a Balaam. Intentaba maldecir a Israel, pero decía la verdad. ¿Tenía entonces la opción de aceptar lo que decía? Sí, la tuvo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Muy buen punto, Martín. Así que mi pregunta es, ¿no es este nuestro mensaje? Seguro. ¿Lo reconocen otros por ahí? Sí, muchos. ¿No debería el mundo oír este mensaje de nuestros labios? Oh, seguro, debemos estar en la cabeza. Tenemos tan poca fe en Dios que nos acobardamos y ocultamos las peculiaridades de nuestra fe. Sí, cambiamos nuestro nombre, no queremos mencionar que somos adventistas del séptimo día. No, Dios no lo quiera. No, Dios no lo quiera. Llamémonos pequeño grupito de buenas obras o cualquier nombre raro que quieras ponerte. O déjame cortarte el césped un día. Lo que sea. No se supone que te rías, Martín. Salmos 124, versículos 1 al 4. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. ¿Puedo dar fe de ello? La oposición de este mensaje es tan grande que se puede esperar una bala en cualquier momento. Este fue Charlie Kirk. Predicó un mensaje y ¿qué recibió? Una bala. Puede ser, y de hecho se dice, Juan el Bautista perdió la cabeza. Correcto. El segundo Elías perdió la cabeza por este mensaje. Bien, pero no tenemos por qué avergonzarnos de quiénes somos, ¿verdad? La iglesia puede tener babilonios e infieles, pero sigue siendo la iglesia de Dios. Algunos dicen que la iglesia no tiene nada que ver con el cuerpo organizado y que pueden distanciarse de él. Pensé que era una tarea de los ángeles separar la cizaña del trigo y no de Josh Moe, ¿verdad? El futuro trono de Cristo no estará asociado con un sacerdocio mediador después de que se levante. Ya no habrá mediador. Actualmente está sentado en el trono del Padre como rey sacerdote de Melquisedec, pero cuando se levante viene como Señor de señores y Rey de reyes, y lo aceptaremos. Os digo, viene de mensajes selectos, os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicio contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Está en el camino equivocado. No pequeños átomos separados. Dios organizó su iglesia. Simplemente lean el Nuevo Testamento. Establecieron ancianos, establecieron diáconos, los dividieron en grupos de diferentes cosas. Había diferentes dones en la iglesia. Uno es el don de la administración. No tengo el don de la administración. Tú lo tienes más que yo, pero yo no tengo el don de la administración. Uno que no me gusta mucho, pero... Ese es tu problema. Los otros dones son los dones de enseñanza. Todos estos. Hay diferentes ministerios en la iglesia y están organizados. Es muy importante porque, sí, al final la estructura podría no verse como es ahora, pero ese es el problema de Dios. No tienes que apresurarte. No lo arregles pensando que eres mejor que Dios y sus ángeles. Primera de Pedro 5:1 al 6. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Se refiere a organizar? Sí, definitivamente.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que debe haber alguna estructura en esto. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Hay alguna jerarquía? Sí. Sí, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que hay una estructura, y ustedes se sentarán con ella. Ahora, a medida que las iglesias se desarrollaban con el tiempo, y algunas no avanzaban más allá de la verdad que sus fundadores habían descubierto, surgió una nueva organización que abrazaba más verdad, y con el tiempo se desarrollaron diferentes denominaciones, y Dios nunca negó que las demás siguieran predicando la verdad. Pero ¿quiénes crecieron más? Bueno, digamos los bautistas, los metodistas o ambos. Fueron despreciados en el viejo mundo, pero son las iglesias más grandes del nuevo mundo, ¿verdad? Así que Dios obviamente actuaba con ellos. Y luego hubo muchas otras, y finalmente reunió a un grupo que iba a conservar todo lo que todos habían descubierto a lo largo de los siglos, ¿verdad? Así es. Así funciona. Y quien proclama la verdad presente, es con quien Dios se asocia directamente en cuanto a la difusión del mensaje. Y ese pequeño grupo con toda la verdad, esta iglesia con un requisito muy claro, guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Y es fácil ir y comprobarlo. ¿Cuántas iglesias se adhieren a eso? Exactamente. Así que el primer mensaje fue preparar a un pueblo para la venida del Señor. Se dirigió a todas las denominaciones cristianas. El segundo mensaje separó a los que habían aceptado el llamado de los que lo rechazaron. Y el tercer mensaje, por lo tanto, debe ser dado por un pueblo distinto que guarda los mandamientos y tiene el testimonio. Y son un movimiento organizado con un nombre específico que sostiene las características distintivas como un estandarte. No es ciencia espacial. Así que en 2 de Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Se refería a los profetas que profetizaban en su tiempo? Sí. ¿Verdad presente? Sí. Entonces, ¿entrarán en conflicto con el mundo? Es un hecho. Es una consecuencia del mensaje. Es inevitable. Buscar mejores relaciones con otras instituciones a través del ecumenismo ¿mejorará la situación? No. Definitivamente no. De acuerdo. Claro que no. Esta confrontación es obra del Señor. Si algunos en organizaciones de libertad religiosa intentan esto, están luchando contra Dios. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. La Organización de Libertad Religiosa no se creó para el ecumenismo, sino para ayudar a los perseguidos y proporcionar literatura que explique el significado de la libertad religiosa. Dios permitirá que la persecución venga, y esto es para dar prominencia a su ley. Y la persecución atraerá a muchos que verán las cosas como son. Así que la confrontación vendrá. Y es interesante que hayas dicho que la persecución realmente atraerá a la gente a ella. Lo verán. Vaya, esta es la verdad. Tendré que ser parte de esto. Oh, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a escuchar esto o voy a escuchar aquello? Así que leamos. Gran poder tenían aquellos escogidos. Dijo el ángel: mirad, vi a los impíos o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Por doquier dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios.
Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en Él. Hay un conflicto aquí. Sin duda. Luego vi a sus filas perplejas, las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte. El conflicto vendrá, pero tu brazo puede salvarnos. Tales son las palabras que puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Vamos a llegar a lugares difíciles. Ya están diciendo que esas personas son los que perturban a Israel. No son cristianos. Hay que sacarlos de la sociedad. Eliminarlos, eso sería el menor de dos males. Como dijo un hombre, poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos, pero un ángel de alta estatura, que mandaba a los otros, no lo consintió y dijo: todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. Será una batalla y una marcha. No van a ser raptados para no pasar por esto. Seremos parte de ello. Y debemos tener fe. Y ningún intento de compromiso lo detendrá. Salmo 76, versículo 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿No es interesante? Tú reprimirás el resto de las iras. Habrá furia. Habrá ira contra los que predican el mensaje. Pero Dios los reprimirá. Siempre pienso en la imagen que vi una vez de un hombre que echaba espuma por la boca, gritaba a todo pulmón, temblaba y decía: tienes que comportarte como un cristiano. ¿Tiene él un espejo? Sí, debería tener un espejo. Martín, este hombre parado allí en la colina con el rey respirándole en la nuca y esta mujer escupiendo cualquier cosa repugnante que pudiera escupir, estaba entre la espada y la pared. Sí, tuvo que huir. Dio el mensaje. No vaciló, para nada. ¿Destruyó el mensaje la filosofía de Baal? Sí, lo hizo. Lo hizo. Mató a todos los profetas. De acuerdo, ¿Jezabel estaba contenta con eso? No, para nada, no. Así que finalmente dijo: te voy a matar. Sí. Eso es un decreto de muerte, ¿verdad? Así que, en un sentido espiritual, cuando destruyes esas falsas doctrinas, tendrás a Jezabel detrás de ti. Tendrás a Jezabel sobre tu cuello y a la hija corriendo rápidamente detrás, haciendo sus piruetas delante del rey para asegurarse de que el decreto de mamá se cumpla. Y el pobre Elías va a correr. ¿Con la fuerza de quién? Con la fuerza de Dios. ¿Y quién lo va a esconder? Dios lo hará. Dios lo esconderá. Y lo cuidará allí, lo alimentará. Bien, Mateo 24 del versículo 45 en adelante. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Esa es una buena pregunta. Al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. En otras palabras, para darles el verdadero alimento, el verdadero evangelio. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, una palabra muy grande en la Biblia, si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir. De acuerdo. Entonces, Martín, aquí tenemos un grupo en esta primera parte del versículo que dice que hay personas que están dando el verdadero alimento, la verdadera doctrina. Y luego hay un siervo malvado que dice en su corazón: mi señor tarda en venir. Sí, así que quiere gobernar. No te preocupes por esto. No quiero que Jesús venga ahora, pero ¿qué va a hacer mientras Jesús no esté? Tomar el control, está gobernando. Bien, así que es un milenialista, es un dominionista, quiere gobernar. Lo hace en nombre de Dios, pero como siempre dices, Dios puedes quedarte ahí arriba, lo tenemos bajo control. Lo tenemos bajo control, me pondré la corona en la cabeza y gobernaré.
Y luego, ¿qué hace con los que han estado predicando la verdad? Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ahora, Martín, ¿quién reparte vino de falsa doctrina? Esta señora, ¿verdad? Jezabel. Tiene una copa de oro en la mano y está emborrachando a la gente. ¿Con quién se codea? Con la gente equivocada. Está sentado en un concilio ecuménico codeándose con Jezabel, ¿verdad? Y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, no es Sardis, si no te arrepientes. Vendré como ladrón en la noche. Seré ladrón en la noche, ¿de acuerdo? Y a la hora que no sabe. Sí, no sabrás la hora porque no estabas mirando. No, estás construyendo tu propio pequeño reino aquí abajo. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un versículo fascinante. Así que los discípulos tuvieron que quedarse en Jerusalén y predicar a los judíos primero para aprender y sentir el prejuicio, salvar a algunos y liberarse de credos y tradiciones antes de ser enviados al mundo y ser una luz para los gentiles. ¿Es esa una afirmación justa? Sin duda, me gusta la parte donde dijiste que primero tuvieron que aprender por sí mismos los prejuicios en este entorno. Así que cuando se dirigieran a los demás ya no fuera tan malo. No fuera tan malo. Isaías 49:6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa fue la misión de ese remanente primitivo. De hecho, era la misión de Israel. Sí, lo mismo ocurrió con los primeros adventistas. Ellos también necesitaban establecer a los primeros creyentes, liberarse de credos y tradiciones y ser aptos para proclamar el mensaje del tercer ángel. Así que pasaron por un momento difícil, ¿verdad? Sin duda. Hechos 6, 7 al 15, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, así que muchos saldrán. ¿Sucede lo mismo hoy? Claro, hijos en otros lugares. Charlie Kirk empieza a gritar: ¡todos! Y entonces, ¿qué pasa? Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría. ¿Qué grupo? De Sicilia y Asia, disputando con Esteban. ¿Habrá disputa? Esteban tuvo que oponerse a todos ellos. Todos ellos. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hablaba desde la Biblia. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo. ¿No dijeron que estaban hablando en contra de nuestros credos? Sí. De acuerdo. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas con este lugar santo y contra la ley. Que es como nosotros, por supuesto, la interpretamos. ¿No dijo aquel hombre de la barba bonita: si no se aferran a nuestros credos, no los reconocemos? Exactamente, no hay duda. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sucederá lo mismo? Vamos a enfrentar todo esto y probablemente tendremos que huir. De acuerdo, así que cuando predicaron a los judíos, como en Hechos,
Pero al cumplirse las 70 semanas, predicaron a los gentiles y los judíos aún podían convertirse. Pero la dispensación judía, como nación favorecida, terminó. Su casa quedó vacía. Es interesante, de hecho, siempre tuvieron que predicar a los gentiles. Sí, pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron y luego Jesús tuvo que venir a restaurarlos y aún así no lo hicieron, lo mantuvieron para sí. Entonces, Martin, el movimiento adventista y sus creyentes tuvieron que liberarse de las doctrinas de la inmortalidad, ¿verdad? Esa es una doctrina de Jezabel. Tuvieron que liberarse de la doctrina del infierno eterno que convierte a Dios en un monstruo. Tuvieron que liberarse de la doctrina de la predestinación arbitraria. Esa es la perspectiva calvinista. Tuvieron que liberarse de la gracia barata y la misericordia sin justicia. Tuvieron que liberarse de la abrogación de la ley. La ley ya no existe, no tenemos que cumplirla. Cuando Jesús dijo, no he venido a abolir la ley. Es una contradicción tan directa. Y tuvieron que aprender sobre la doctrina de la reconciliación. Tuvieron que aprender sobre el mensaje del santuario. Tuvieron que aprender sobre los 2 departamentos del santuario. Tuvieron que obtener una comprensión correcta del milenio y la restauración postmilenio, la resurrección, la traslación de los justos, el castigo de los malvados. Todo esto fue distorsionado en los credos. Todo en la Escritura y nada de eso en los credos. Solo piénselo por un momento. ¿Qué desastre el diablo y sus víctimas habían introducido en las iglesias? Sistemas irreparables que tuvieron que ser abandonados porque no podían ser purgados de sus errores. Babilonia había llegado al punto de no retorno. El antitípico Esteban había sido apedreado. No hay lugar para vino nuevo en odres viejos. Tenía que haber una renovación de la mente. El vino nuevo necesitaba odres nuevos. Así que todas estas iglesias, con todos sus credos, ninguno bíblico, y algunos distorsionando terriblemente el carácter de Dios, tuvieron que ser abandonados. No os conforméis a este mundo, dice Romanos, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que tenía que haber cierta renovación. Y se les dijo que debían profetizar de nuevo a muchos pueblos. La verdad debe ir a todas las naciones nuevamente, pero solo cuando esté purificada de errores y credos. Dulce como la miel. Debía ser primero amarga antes de que las profecías pudieran cumplirse. ¿Recuerdan algunos de ustedes el impacto que sufrió el sistema al digerir estas verdades por primera vez? ¿Cómo se sintieron, Martin? sí, definitivamente. ¿Cuándo descubrieron que los muertos duermen? No, bueno, al principio conmocionados y con náuseas y luego aliviados. Bien, ¿qué encontraron al descubrir que la ley está atada a ustedes? Sí, quieren ir en contra de ella. ¿Qué pasaría si descubrieran todas esas otras verdades de la Biblia que nadie predica? ¿Qué hay de la doctrina del infierno? Toda. Eso me hizo ateo, ¿verdad? Era ateo por eso. Y ahora que la descubriste, ¿cómo te sentiste después de eso? Mucho mejor. Muy bien, entonces hubo un shock y tuviste que digerir la verdad. ¿Recuerdas las preocupaciones por tus parientes y hermanos? ¿Cómo te sentiste cuando descubriste la verdad? Querías contárselo a todo el mundo. Bien, ¿recuerdas la urgencia que sentiste? Oh, por supuesto. ¿Recuerdas la desesperación que sentiste cuando tus esfuerzos fueron rechazados? Sí. ¿Recuerdas? ¿Y qué de las mentiras y las mentiras y las mentiras que habías creído antes? Yo era evolucionista, mentiras. Fui entrenado. Tenía un doctorado en mentiras. Las mentiras, no solo predicadas desde el púlpito, sino las mentiras difundidas en el mundo científico, en todas sus ramas. Las mentiras en los medios de comunicación, las escuelas, los escalones del poder. ¿Recuerdas haber buscado la verdad en el montón de basura de conjeturas humanas y retórica teológica? ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo el alivio que sentí al descubrir que existía una Biblia pura y un espíritu de profecía que no necesitaba leer confusas teorías. Así que había tristeza y alegría mezcladas, ¿verdad?
Qué mezcla tan extraña. Tristeza por un mundo engañado y alegría por haber encontrado la verdad. Sí, tuve que cambiar por completo mi vida. Tuve que dejar lo que hacía antes y dedicarme a otra cosa. Sí, y va de la mano con el ridículo. Por supuesto que va de la mano con el ridículo. Va de la mano con escupirte en la cara. Sí, literalmente. Bueno, 1 Corintios 4, 12 al 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Te suena familiar? Sí, la verdad es que no lo he leído. Ahora que lo leo, tiene mucho sentido. Bien, entonces ¿este remanente va a ser popular? No, seguro que no. No. Esta iglesia está fundada sobre la roca Cristo Jesús y por lo tanto el fundamento es muy seguro. No está fundado sobre humanos, ni siquiera sobre Pedro, sino sobre un fundamento más firme, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo si Jesucristo es el mentiroso de la primera frase de la Biblia, entonces has invertido a los dos mentirosos. Oh, sí. Y Satanás es quien dice la verdad. No morirás y no fuiste creado, surgiste por evolución. O Cristo no es el mentiroso, uno de los dos miente. No puede ser que ambos digan la verdad. Efesios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora realmente le crees a Dios, lo que significa que el mundo se ha vuelto mentiroso. Es muy cierto, y es un consuelo. Y por eso cuando realmente la aceptas, permanecerás firme, te asentarás en esa verdad, no serás conmovido. Así que cuando lees la BBC y te dice que hace 430,000 años la humanidad por primera vez hizo esto, aquello y lo otro, sabes que están mintiendo. Sí, pero esta vez me siento triste por ellos. Te sientes triste por ellos. Casi he sentido tristeza por ellos. Pero lo intentaré. Gracias por tu buen ejemplo. De acuerdo, así que la Biblia tiene varios símbolos para este remanente, para esta iglesia. Llama a la iglesia ejército. ¿De acuerdo? Habla del ejército, habla de la armadura de Dios, el equipo, habla del sistema militar. Cristo es el capitán y también es un príncipe, que es lo mismo, que se aplica a Miguel y tiene una espada. Así que hay un ejército aquí. También se llama el rebaño y tiene un pastor. ¿De acuerdo? También se llama el templo, se llama la vid, se llama el cuerpo. Y hay muchos otros símbolos. Es un jardín, es una fortaleza, es una viña, es una ciudad en una colina, es una mujer pura, no una mujer Jezabel. Es un candelero, es una fuente de vida y es una familia. Todo siempre está bien en una familia, ¿verdad? Las iglesias son un hermoso ejemplo de cómo puede serlo. De acuerdo. Y luego se supone que debe haber unidad. Entonces, dado todos estos símbolos, donde se llama familia, donde se llama rebaño y donde se llama ejército, ¿qué tan importante es la unidad? De hecho, es muy importante, pero es difícil alcanzarla. Entonces, ¿puede un miembro funcionar correctamente sin el otro? No. ¿Cuántas familias desintegradas hay en el mundo por no querer renunciar al yo? Ahí radica el problema. Siempre es el yo. Bien. Como dice el dicho, si se puede dejar de lado el yo, el egoísmo y el orgullo, todos los problemas se resolverán en 5 minutos. Exactamente, no en 5 horas y aún no hay resolución. No. De acuerdo, Juan nos dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman unos a los otros. Es la voluntad de Dios que exista unión y amor fraternal entre su pueblo. La oración de Cristo justo antes de su crucifixión fue que sus discípulos fueran uno como Él es uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios lo había enviado.
Esta oración conmovedora y maravillosa perdura a lo largo de los siglos, incluso hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué no hay unidad? Porque no creen y no se sientan alrededor de las cosas que dan unidad. El testimonio Sí, es una de las... y la palabra. Sabes, creo que lo hemos dicho muchas veces, siempre habrá mucha contienda por la palabra. Por eso Dios dio el testimonio para dejarlo claro. Y eso es aún peor. Piensa en Jeremías. No era muy popular. Lo metieron en la cárcel, le dieron pan y agua, lo metieron en una cisterna, escribió su mensaje, lo quemaron, lo repitió con más palabras, se volvió más irritante para ellos. Finalmente, el último rey supo que estaba en la cárcel, fue a visitarlo en secreto para averiguar cuál era la voluntad de Dios. ¿Puso en práctica la palabra de Dios? No. ¿La escuchó? Sí, ¿Sabía que era él el profeta? sí. Fue a verlo en secreto, ¿verdad? No lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? Leí rápidamente lo que dice y luego lo hice a un lado. Bien, entonces tenemos lo mismo. ¿Qué pasó? Perdió a sus hijos y perdió la vista. Quería ser ciego espiritualmente. Así que se quedó ciego. Muy bien. Entonces, Martín, Dios quiere unidad. Así que esta pequeña palabra unidad se usa solo 3 veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. Así que veámoslas. Es el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Puedes creerlo? Esta palabra solo se usa 3 veces. Hay 2 aspectos aquí: unidad y doctrina, y unidad y relación. Y no se puede tener una sin la otra. No, porque entonces sería un desastre. Correcto, necesitamos estar de acuerdo y hablar lo mismo. Entonces, si uno dice que no se puede transigir con Babilonia y el otro dice que debemos transigir con Babilonia, ¿estamos entonces en unidad? Definitivamente no. Entonces, ¿qué debe suceder para que haya unidad? Tienen que estar de acuerdo en la verdad. O cambias de opinión y entras en armonía con la verdad, o serás sacudido para que solo un grupo permanezca al final, ¿verdad? Isaías 52:8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Así que justo al final, cuando el Señor haya zarandeado a su pueblo, deben estar de acuerdo. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Hacemos eso? Todavía no. Todavía no. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Se ha logrado eso ya? No. No, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No lo sé, esto es difícil. A veces parece imposible que esto suceda, pero tenemos fe. Así que no menos de 5 veces. ¿Por qué 5 veces? Es mi pregunta. Se usa esta expresión para que todos sean uno. 5 es el número de la humanidad. En la oración de nuestro Señor en Juan 17, Él usa eso 5 veces. Todo en la Biblia tiene un peso, ¿verdad? Así que unidad y diversidad, diferentes personalidades, diferentes dones, diferentes roles. Sí, hay orden y organización, pero no a expensas de la libertad en Cristo. Ninguno es menos necesario que el otro.
Entonces, ¿cómo podemos separarnos? Ninguna posición da a nadie el derecho de enseñorearse de los demás. Y no hay poder real en la iglesia fuera de Cristo, ya que este es el único lugar donde se puede confiar en este poder y ejercerlo con seguridad. ¿Estás de acuerdo con esa información? Sí, totalmente. No hay otro lugar donde se pueda terminar con seguridad. De acuerdo, y sin embargo, esta es una receta para la división, ¿verdad? Sí, La relación con Cristo no se ha de tomar a la ligera. Leemos en Testimonios volumen 4. Sin embargo, cuando algunos que profesan seguir a Cristo se ven contrariados, o cuando su voz no ejerce la influencia dominante que les parece merecer, amenazan con abandonar la iglesia. oh, me pregunto si eso ha sucedido antes. No lo creo, Martín. En verdad, al abandonar la iglesia, ellos serán los que más sufrirán, porque al retirarse de su esfera de influencia se someten plenamente a las tentaciones del mundo. Así que es más seguro aquí que allá. Analicemos este punto. Esto viene de primeros escritos. Todos estos dones fueron dados para el perfeccionamiento de los santos en la unidad, el conocimiento y el espíritu. Bajo su influencia, la iglesia primitiva disfrutó por un tiempo de aquella unidad. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y parece que como consecuencia natural de esta condición de unidad, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuán deseable sería un estado de cosas tal actualmente? Pero la apostasía, con su influencia divisoria y agostadora, manchó la belleza de la hermosa iglesia y la vistió de saco. La división y el desorden fueron el resultado. No hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy. Hemos estado diciendo esto por mucho tiempo, Martín. Desde el principio. Así es como se logrará la unidad. Lo único es que debe haber unidad en torno a los testimonios. A los testimonios. De acuerdo. Y que es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia en los postreros días, queda abundantemente probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas estarán de acuerdo cuando el Señor haga volver a Sión. Acabamos de leer el versículo. También que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios. Porque los que entiendan en realidad con corrección deberán comprender las cosas de la misma manera. Me encanta esto. Sin duda. ¿Qué otra cosa puede lograr esta unidad sino los dones que fueron dados precisamente para este propósito? Entonces, ¿cuáles eran los dones? Los dones de profecía. Martín, ¿lo interpreto correctamente cuando digo que si descuidas el don de profecía, nunca tendrás unidad? Estoy completamente seguro. ¿Qué pasó con todas las veces que se le dio el don de profecía a Israel? Lo descuidaron. Cree en los profetas y serás prosperado, y si no les crees, serás esparcido por todas partes. ¿Sabes qué es interesante? Incluso si vas a los testimonios, entonces volverás a los mandamientos. Por supuesto que sí. A eso es lo que te trae de vuelta. Y volverás a la Al día Biblia. de reposo. Así que, Martín, el factor unificador en el remanente va a ser el testimonio, el espíritu de profecía. Y nos guste o no, ese es el momento decisivo. Y la división y el zarandeo serán sobre esa base. El testimonio directo causará el zarandeo. El hecho de que no haya una unidad perfecta ahora no niega esta iglesia. No, en absoluto. Porque las verdades están dentro de sus fronteras. Los caminos han sido restaurados. Pero la unidad solo puede lograrse sometiéndose a los testimonios. Oremos. Padre Celestial, hay
un tercer Elías. Este mensaje se ha difundido en todas partes. La confrontación entre reyes, Jezabeles e hijas ha sido proclamada. Culminará con un fuerte clamor. Y quienes lo proclamen, los 144,000, tendrán unidad, porque se han sometido a los dones de Dios que les fueron otorgados para este propósito. Ayúdanos a comprender esto y a implementarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén.